Buenos días, tardes, saludos amigos y amigas de las 5 leyes. Hoy vamos a hablar de sexualidad y 5 leyes biológicas con Alessia Divari. Epa. Bienvenidos todos, veo muchos amigos y amigas. Saludos Eric, Euge, Claudia, Ernesto. Ya está aquí Alessia. Ay, Hola, hola, ¿cómo estás? ¿cómo estás Alessia? Muy bien. Súper, qué gusto verte y saludarte por aquí, por estos medios. Igualmente, Franju, ya tenía un ratito. Qué chido que te animaste. No, hombre, al contrario, gracias por la invitación. No, A ver si no me ataranto, porque tú eres el buenazo para hablar de 5 leyes. Yo lo aplico pobremente como puedo. ¿cómo crees? Tú también eres de los pesos pesados en esta manera de ver el mundo. ¿Verdad? A mí me parece, creo que para mí eso es lo más valioso y rescatable, más allá de adentrarnos específicamente en cada tejido, cada órgano y qué significa puntualmente cada pedacito de nosotros. Creo que eso a quien le interese, pues valdrá la pena que se meta a estudiar, porque hay muchísima información que de principio hay que aprenderse, pues, ¿no? Claro, Pero creo para mí lo más importante ha sido el cambio de paradigma, el mirarlo desde otro lugar, ¿no? qué bien. Eh, Ayer tuvieron terremoto, ¿verdad? Temblor en Ciudad de México, ¿verdad? Sí, caray, ayer este 2020 no se aplaca, tú. No nos ha tratado como nos gustaría. Sí, Me, ayer acá en la Ciudad de México tembló bien gacho. me comentaste que tú lo viviste de manera tranquila, ¿verdad? Sí, la verdad es que no, a mí no sé por qué, pero no, el tema de los temblores no es que me asusten. Quizás porque aún el de hace, que ya pasaron 2 años, ¿no? Tres, 3 años, no me tocó aquí en la Ciudad de México. Justo llegué al día siguiente. Entonces, como que mi cuerpo y yo no tenemos tan, tan atorado el trauma de alarma sísmica, ¿no? Y entonces me pongo mal. En general, no, si no es porque mi roomie me fue a tocar, ¡sonó la alarma! ¿No? Ni bajo, pues ni me entero. Está súper bien. Me tocó hablando con una amiga, hablando con Beatriz Arcos, que es una amiga también que es del grupo de Ciudad de México de las 5 leyes y que hemos coincidido. Me habló de otro compañero, Luis Sierra, doctor cirujano, que estaba haciendo una cirugía en ese momento, imagínate tú. Pobre, Y y que, ni cómo dejar ahí al paciente, y pues. que tuvieron en el equipo toda la garantía de no, pues esto es lo que toca. Pues y comentó que estaba así como sintiendo movimiento impedido, ¿no? ¿No? Pues sí, De pues ya me imagino, pobre Luis. Sí lo quererse ir, pero conozco. aquí estoy, ¿no? Y mandarle un saludo a los dos y qué bueno que todavía que queden personas así con ese valor, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí, pero pues también, pobres, a veces nuestro trabajo y nuestro compromiso con nuestro trabajo hace que, ni modo, ¿no? Aguantar vara y ya luego vemos cómo solucionamos lo que nos pasó a nosotros. Ya le Sí, daremos salida al trauma y al movimiento impedido de otra manera. sí, sí, sí. Pues yo quisiera arrancar hablando un poco de ti, de que me tocó conocerte en los cursos con el doctor Luis Felipe Espinosa, que por ahí también ha de estar, y en un rato va a estar también en vivo con Eric Bernal, en unas horitas. Y comentar también que tú eres comunicóloga, estudiaste luego maestría en sexología Sexología. Uh-huh. y también has estudiado con la Escuela de Nardone de terapia breve, ¿es correcto? Correcto, todo eso es correctísimo. Y también te aventaste una traducción bien, bien chida, bien bonita, de un curso, bueno, yo probablemente más, pero yo no solamente asistí a uno con Simona Sela. Sí, con la gran Simona, que la adoro. Sí, me eché los 2 cursos que vino a dar. Me eché
Bueno, en uno me eché la traducción, en el otro lo tomé y traduje pedacitos, porque como estaba yo pues pasando por mis propias soluciones, no estoy lastimada de la espalda y entonces estaba yo muy adolorida y no pude hacer la traducción de todo el curso esa vez, pero ahí estuve escuchando también. Qué bien, qué bien. A mí solo me tocó el primero, el segundo no pude. Y también estás súper activa estás escribiendo una columna en la revista De TV novelas. Novelas, Todos los lunes sale. y también en TV Azteca, ¿verdad? En TV Azteca estoy en un programa que se llama Ponle de Noche y en Unicable salgo ahí en varios programas. Ahí estoy de ajonjolí todos los Y moles. programas de radio también, ¿no? ¿No estás también en EXA? ¿Es En EXA o es Exa, lunes y miércoles alrededor de estás las 8 o 10 de la mañana. Ahí nos tendrás estoy. que pasar los tips. Diría una amiga, vendo barbacoa los domingos cuando me da tiempo, pues, ¿no? O sea, me la paso, me gusta estar ocupada, claramente. Qué bien, qué Sí, bien. salgo en medios y tengo 2 libros de sexualidad, uno para hombres y uno para mujeres. Y Súper. un centro de desarrollo humano que se llama Evolución Terapéutica, donde lo que estamos haciendo es un poco ambicioso, pero pues estamos en eso, como creando un nuevo paradigma, una nueva forma de abordar la terapia o de abordar el tema relacional en cuanto a lo terapéutico y pues estamos en eso. Súper. He estado viendo algunos videos de tus compañeros de evolución terapéutica. Me reí un montón el otro día con uno. Poquito irreverentes, poquito. Súper. Muy bien, pues tengo algunas preguntas para ti. Me parece muy bien. Tengo miedo, estoy nerviosa, pero tú aviéntate, Franju. Yo contestaré lo mejor que... Yo, eh, algo que quisiera comentar y compartir y que ya se ha compartido en otros lugares es que las 5 leyes biológicas son algo así como unas gafas, ¿no? Que nos las ponemos y vemos todo desde una nueva perspectiva y cualquier campo o ámbito en el que nos paremos a observar desde esos lentes, desde ese enfoque, se enriquece nuestra visión, nuestra capacidad de entender, de comprender, porque este legado que nos dejó el doctor Hammer nos ayuda a entender de manera más armónica el funcionamiento de nuestro organismo, ¿no? Claro, a mí me pasa que lo que más me gusta justo de las 5 leyes, uno es que te vuelves agente de tu propia salud, pues, ¿no? O sea, te devuelve la responsabilidad a ti como persona, como usuaria del tema médico, también para poder sentir que estamos eligiendo y que en realidad también somos parte importante de la solución del problema, ¿no? No solo nos pasan las cosas, sino que tenemos injerencia en eso que está pasando, pues, ¿no? Y me parece que esta otra forma, ¿no? Este nuevo paradigma desde el cual las 5 leyes proponen esta visión de la enfermedad o de eso que entendemos como enfermedad, nos abre toda otra gama de posibilidades que se pueden palmar y con otras visiones, ¿no? Que no es una visión exclusiva, que no es una visión que si creo en las 5 leyes y si me hacen sentido y si las aplico no puedo hacer nada más porque benditas sean las 5 leyes, ¿no? Sino que simplemente es algo que va enriqueciendo para mí, mi vida y además mi práctica profesional. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, con Rodrigo Amezquita también estuvimos hablando, ¿no? De que el modelo, él mismo usó la palabra de que es un metamodelo porque engloba y es algo así como un paraguas muy grande que de adentro pueden caber otros paraguas y entiéndase esos otros paraguas, técnicas o terapias o remedios o abordajes. Claro. Y algo que quería preguntarte es sobre la sexualidad. Aquí nos ha llegado el sistema educativo, también los medios desafortunadamente la educación que muchas personas tienen es la pornografía también. Y yo en lo personal he estado de un tiempo para acá un poco enfocado en cómo ven la sexualidad desde Oriente. Mm.
Y quisiera preguntarte un poco a ti si tú crees que existen realmente esos dos mundos de ver la sexualidad, la sexualidad como más occidental y oriental, o si solo es algo mío de mi mente. No, no es algo tuyo de tu mente, Franju, no estás tan loquito, ¿no? O sea, Está sí, bien. no, sí hace sentido. Sí, a Occidente tenemos una visión de la sexualidad distinta a la de Oriente, pero yo aclararía que distinta a la visión de Oriente que tenemos en Occidente, porque, porque no sé y no estoy tan segura si esa visión tan holística, espiritual, ¿no? En mi experiencia, los orientales que yo he conocido y que he tenido en consulta, no es esta cosa mágica y Claro, romántica y como muy conectada con lo espiritual y con el más allá que llega a Occidente de lo que se supone que viven en Oriente, pues, ¿no? O sea, creo que está un poco romanceada la idea. No sé si va. soy clara. O sea, es Sí, decir, sí. nos llegan estos conocimientos milenarios, ¿no? Del Tantra, del Tao, que claro que hay gente en Oriente que la practica, pero no es que el tema cultural de cómo abordan la sexualidad va desde ese lugar, Claro, ¿no? O sea, por ejemplo, en Oriente el pudor sexual es algo bastante más marcado que en Occidente. claro, O sea, claro. incluso ahora con todos estos plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime, todas estas, algo que ¿no? Entonces llegan de todos lados del mundo series y películas y cosas que al final también son un transporte ideológico y nos muestran una realidad, ¿no? O nos comparten un pedacito de realidad. Entonces, me parece es bien interesante cómo en las series coreanas, en las japonesas, en las chinas, ¿no? El tema de los besos, de agarrarse la mano en público, de todo esto es como bastante más pudoroso y menos abierto que como lo manejamos en Occidente, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, de eso lo comparto plenamente. De hecho, no quiero decir ningún disparate, pero creo recordar en alguna película, en algún evento, donde el tobillo o el pie incluso era algo que ver el pie a una chica en algún momento histórico de Oriente era algo así como ver una parte prohibida, ¿no? Claro, como hay todas estas historias acerca de las geishas y de cómo, independientemente de las geishas, de cómo estos piecitos chiquititos que eran un símbolo de belleza hace ya varios años, y cómo el pie, o sea, que le llaman pie de loto, ¿no? Queda como completamente, para mis ojos, deforme, pero para ellos eso era lo estético, eso era lo bello, lo que se buscaba alcanzar, porque al final, como bien sabemos, la belleza es subjetiva y por Claro, lo tanto el erotismo no escapa a eso y responde a estándares que nos van introyectando desde que somos pequeñitos, ¿no? Hoy el estándar de belleza es que sea delgadita, ¿no? Pues yo de claro. broma digo que yo no me equivoqué de cuerpo, me equivoqué de época, pues, ¿no? O sea, yo en el Renacimiento hubiera sido una cosa deseable, ¿no? Mis curvas hubieran sido una cosa de símbolo de prosperidad y de abundancia y de fertilidad. Y hoy es símbolo de obesidad, de enfermedad, de no está bien, no es estético, no es bello. De hecho, las Venus no sé si eran griegas o pues también eran Claro, los todo un cuerpos de mujer símbolo, eran ¿no? muy redondeados, ¿no? Y hoy cada vez son más incluso andróginos, ¿no? Claro. Incluso muchos de los estereotipos de belleza que hoy empezamos a ver o que están vigentes tienden a ser, hay diferentes corrientes, ¿no? Pero hay unos que son modelos muy andróginos. Y todo eso responde a temas culturales, sociales, que pues estamos inmersos en eso y no podemos negar la cruz de nuestra parroquia. Sí, pues sí, totalmente de acuerdo. Enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué pasa con las 5 leyes cuando nos ponemos esas gafas? Para mí, yo creo que la primera vez que tomé el curso de las 5 leyes, cuando me enteré que existían y fui a tomar el curso y a ver de qué trataban y qué eran, lo que más así explotó mi mente, porque pues de formación profesional, ¿no?
fue todo el tema de las infecciones de transmisión sexual, todo el tema del contagio, pues, de si Claro, hay contagio, si no hay contagio, y eso que llamamos contagio, cómo es que sucede o no sucede. Y para mí, por ejemplo, algo que me quedó o que me hizo muchísimo sentido fue el tema del VIH, ¿no? Y cómo cuando el VIH empezó, hay un tipo de cáncer que se llama sarcoma de Kaposi. Y antes, toda la gente, o el 99% de la gente que tenía VIH y desarrollaba el SIDA, tenía o vivía sarcoma de Kaposi, ¿no? Desarrollaba un sarcoma de Kaposi. Y si lo entendemos desde las 5 leyes, que es un tema de contacto, pues en ese momento la gente que vivía con VIH o con SIDA eran como los nuevos leprosos, claro, ¿no? Entonces había un tema de no aceptación, de exclusión, de no tocamiento, de físicamente no, era como no porque si lo toco me contagio, si le doy un beso me contagio, le separo el traste, pero el cubierto, pero la taza, porque son como apestaditos, o eran, ¿no? claro. Y hoy es rarísimo que alguien que tiene VIH desarrolle un sarcoma de Kaposi. Y entonces eso, la alopatía, ¿cómo se lo explica? Pues, o la medicina que utilizamos en el día a día, ¿cómo se lo explica? Simplemente no se lo explica, pues, ¿no? Y para mí esos son el tipo de cosas que a mí me fueron haciendo sentido, que tienen que ver con la observación, con Claro. por qué antes sí pasaba y hoy no, y por qué hoy pasan otras cosas que antes no sucedían. Eh, y en mi experiencia, cuando he trabajado, tengo pacientes que viven con VIH. Eh, más que decirles, no tienes VIH y, o sea, haz lo que quieras y no te cuides y no te tomes tus antirretrovirales y bla, 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 me parece que eso sería, uno, porque no soy médico, y dos, me parecería muy poco profesional y ético de mi parte porque yo no soy nadie para decirle a alguien que no se tome eso que siente que le está funcionando y que lo tiene bien. Lo que sí intento hacer y busco hacer con estos pacientes, por ejemplo, hablando del VIH, es, es trabajar en el amor propio, es trabajar en la autoestima, es trabajar en la inclusión, en que se vivan como incluidos, aceptados, bienvenidos, y con que eso que tengo, porque además hoy, en ese sentido, la alopatía nos ayuda, porque ya está considerado el VIH hoy por hoy una infección, una enfermedad crónico-degenerativa. Sigue estando pinche la etiqueta, pero ya no es una enfermedad mortal. Bien, Y eso hace toda la diferencia en la gente, porque hoy es como mi paciente, ahorita justo tengo un paciente con VIH, y me decía, pero es que entonces el VIH, y yo, es como si tuvieras diabetes. No está tan grave, pues, ¿no? Y entonces claro, como, pues sí, ¿verdad? Y le muestro donde dice que es una enfermedad crónico-degenerativa, bla, bla, igualito que la diabetes. Y dije, el único problema con el VIH es que no es como si tuvieras una enfermedad bien culera como otras, donde la gente te apapacha y te dice, no, qué mal pedo, pobrecito, ¿qué necesitas? Yo te apoyo. Si no te dicen, te lo buscaste, por Cusco, por libertino, por hijo de la chingada, ¿no? claro, Ese es el problema en especial con el VIH y con las infecciones de transmisión sexual. No es la enfermedad en sí misma o los síntomas en sí mismos que pueden ser súper manejables y llevables y tener una vida perfectamente normal y placentera y gozosa y todo, sino es todo lo que nos dicen y nos decimos de los síntomas. Y claro. entonces, parte de lo que yo he trabajado con mis pacientes y con este paciente en particular, es justo el tema de qué pasaría si tu síntoma, si tu enfermedad, en vez de llamarse VIH, tuviera los mismos síntomas, pero se llamara lupus. La gente te tendría como pobrecito, ¿no? Claro. Y te apoyaría, no te diría te lo buscaste. Eh, entonces, me parece que es un tema de enfoque, ¿no? Que, Claro, yo. dime. No, algo que quisiera remarcar es que también cuando, desde esas gafas de las que estamos hablando, de las 5 leyes, como que las enfermedades de transmisión sexual, ¡pum!, revientan, ¿no? Porque sabemos que desde la 4.ª ley, sabemos que el microbio no invade, no contagia y que el reencuadre que adquieren es que como tal no es un bichito,
que yo te lo he pegado, o que tú me Maldito lo que se pasa de mí a ti. o que tú estuviste con otra y por eso me lo pegaste a mí, o en lugar de eso, entendemos que muchas veces lo que ocurre son situaciones desafortunadas de transmisión sexual, no tanto el bichito, ¿no? Como a Claro. veces un coito así interrumpido porque bruscamente llegó alguien Y el o susto, oh, oh my God. y en ese momento no pasa nada, pero al día siguiente, ay, o un día o día y medio o dos después, pues puede haber alguna picazón, la piel que sabemos que tiene que ver con contacto, un contacto interrumpido de manera brusca puede generar sintomatología. Y paralelamente a eso también está el virus, ¿no? Del papiloma humano, también otro gran... Que ahora la cosa es que todo mundo tenemos ese virus, ¿no? O sea, es como la estadística dice que 2 de cada 3 mujeres. Y además en las mujeres, en los hombres, la mayoría de las veces es asintomático, son portadores, pero no lo desarrollan, ¿no? Las mujeres sí. Eh, y son esas cosas que no nos explicamos o que yo digo, no nos atrevemos a buscarle una explicación, porque yo tengo pacientes que se han curado del BPH, ¿no? O sea, que hoy sus estudios salen perfectos, que no tienen laceraciones, que se curó la laceración interna que había en el cuello del útero, ¿no? Todo eso existe, pasa, pero se supone, y es este tema del virus, de vivirás con él hasta por el resto de tus días hasta que te mueras y estará ahí latente, ¿no? Es esta cosa latente que nos manejan, que entonces yo vivo con este pánico, terror de se me bajan las defensas, lo que quiera que eso signifique, y entonces el virus se vuelve a poner bien loco. Yo quisiera comentar un caso muy cercano a mí de VPH, de virus de papiloma humano, que es mi esposa. Antes de... ella tiene dos hijos y hubo unas situaciones de que cuando ella estaba embarazada del segundo hijo, yo no soy el papá, tienen su papá biológico, estando embarazada se lo detectan. Le dicen, tienes esta cosa, deberías abortar. No, bueno. Por lo que fuera, decidió pasar olímpicamente de la oficialidad alópata, que yo creo que desde las 5 leyes se nos abre un camino, una puerta de comprensión, pero también hay gente que sin saberlas dicen, a ver, esto suena No hace sentido. tan drama, tan... por ahí no entro, ¿no? Y lo bonito de las 5 leyes es que luego podemos entender que hay cosas de la alopatía muy, muy oficiales, que también gente sin conocerlas le huye y muchas veces van muy bien. No todas las veces van muy bien, tampoco es algo... Claro. Pero en cosas donde la alopatía desde Hammer sabemos que patina, porque lo bonito de Hammer es que no estamos, cuando la conocemos no estamos ni a favor ni en contra de nada, sino que podemos darnos cuenta que hay cosas donde sí la alopatía resbala y es mejor que ni le hagas caso y donde cosas que sí tiene razón la alopatía. Entonces, lo bonito de estas gafas no es que estén en contra de nada, Claro, sí, sí. sino que esa nueva comprensión nos hace distinguir dónde sí y dónde no. Entonces, afortunadamente, Edith, mi esposa, no hizo mucho caso, tuvo el bebé, todo perfecto y nunca más Se nada. preocupó. Y creo que con el VIH también hay un tema ahí. Hay un tema ahí, creo, de intereses. Yo estuve dialogando, un diálogo anterior lo tuve con Botinas, Luis Botinas, es el diálogo 008, y él lleva años desmantelando un poquito la versión oficial y presentando pruebas de cómo desafortunadamente el coronavirus no es el primer montaje que nos toca vivir, el COVID-19, sino que el VIH-Sida pues también tiene algo de Claro, todo y esto. creo que sería importante remarcar, porque a mí luego me parece que cuando, a veces pasa que cuando estamos hablando de lentes distintos o de paradigmas que nos invitan a un replanteamiento de lo que conocemos, de pronto sonamos como a teoría de la conspiración, ¿no? Y como claro, porque ellos están locos y entonces en esta cosa de la teoría de la conspiración y las farmacéuticas, y no.
me parece que el discurso justo no va por ahí, ¿no? Aunque todos sabemos que si bien hay ejes políticos y hay intereses que van más allá de la salud de cualquiera de nosotros, creo que el discurso que para mí vale la pena y que valdría aterrizar es ese que hace que cada uno de nosotros estemos mejor y nos Claro, sintamos y podamos, ¿cómo lo explico? Como de verdad hacernos cargo. Y yo lo digo a título personal, pues, o sea, yo cuando conocí las 5 leyes, yo era siempre fui muy enfermiza, muy sintomática. Y desde bebé, o sea, nací sintomática, ¿no? Nací de 8 meses, en incubadora, estaba yo amarilla, me asfixiaba, o sea, desastre. Y, y toda mi vida fue un andar de médicos y más médicos. Y cuando entré a la universidad, de pronto fue como, era un tema de yo viajaba con una maleta de medicinas, pues, ¿no? claro. Y entonces, o sea, si pasaba más de un mes en el que yo no caía en el hospital, o sea, dábamos brincos de alegría. Eh, y de pronto fue como, para mí fue un yo no quiero vivir así, pues. Y la alopatía, la medicina tradicional, o sea, convencional, no está, a mí no me está respondiendo las preguntas. Todos mis diagnósticos siempre decían atípico. Y entonces era como, pues sí te pasa, pero quién sabe, ¿no? Pues sí Claro. tienes esto, pero es que no encaja en todos los... Entonces, pues no, puede que no. Y entonces todos mis diagnósticos eran atípicos. Hasta que de pronto conocí las 5 leyes y entonces mis síntomas tenían sentido y no había nada atípico con mis síntomas, ¿no? Eh, y eso, y llevo, o sea, 4 años, casi 5 creo, por ahí, que no había pisado un hospital hasta enero de este año, porque en diciembre, y justo lo quiero contar porque me parece que es parte de esto, ¿no? De las 5 leyes. El 28 de diciembre me diagnosticaron cáncer de tiroides. Me dieron mi hojita, ¿no? Mi bonita cicatriz, acá está, ¿no? este, estaba yo con mi familia en Mérida, estaban mis papás, mis hermanos, mis sobrinas, toda la familia, porque en Navidad, y de pronto mi mamá me vio una bolita en el cuello, y más me tardo en contarles. Mi mamá es hija de médico, entonces pues ahí les encargo. y y entonces más me tardo en contarles que tenía yo una bolita, que ya estaba yo en el doctor, que ya me habían dicho que era un tumor y que ya me estaban haciendo, que mi tiempo me dio de pensar y ya estaba yo en la biopsia y ya tenía yo el diagnóstico, ¿no? Y de pronto bajo del cuarto de mis papás y estaba el doctor en casa de mis papás, mi mamá llorando, mi cuñado abrazándola y claramente dije, tengo cáncer, pues, ¿no? Porque no había otra explicación ante semejante cosa, ¿no? Fue súper fuerte porque no era tanto el manejo, nunca sentí que me iba a morir, ¿no? Eso no estaba tan latente en mí, ¿no? Pero sí pone a prueba a ver si es cierto, ¿no? Que hasta dónde el nuevo paradigma y estos nuevos gens hacen sentido, ¿no? Y además me parece que para mí fue un tema de mi familia no va a permitir que yo no me opere. Claro, Es mucho más, es más fuerte que cualquier otra cosa porque para ellos el que yo no me opere es atentar contra mi vida. claro. Y entonces me parece que a mí lo que me ayudó fue poder decir, ok, yo estoy dispuesta a operarme y a quitarme la tiroides, pero no estoy dispuesta a hacerme nada más y hasta ahí llego, ¿no? Eh, y como dice Luis Felipe, que son lealtades, sí, por supuesto. O sea, en estas lealtades familiares es como si yo prefiero renunciar a mi tiroides, consciente y claramente, que Sí, aventarme es que podrían también luego aparecer síntomas en los demás y también es responsabilidad de los de demás y de cada cómo lo quien, por manejan. supuesto, pero Ahí está. hay ciertas cosas que yo al decía no estaba dispuesta a buscarle, ¿no? Claro, Y donde además sí es bien fuerte cuando, cuando me dan mi papelito y decía carcinoma papilar clásico. Y abajo, literal, un día se los voy a mostrar, por ahí lo tengo, en mayúsculas y en negritas, maligno, ¿no? Y yo le decía, se siente bien gacho, pues, o sea, sí se siente bien feo. O sea, yo tenía y había escuchado las historias, pero no me había tocado vivirlo en carne propia. Y yo me acuerdo que le hablé al doctor y le decía, o sea, ya sé que soy un parto, doctor, y que mis preguntas no le gustan, pero
pero el carcinoma papilar clásico, ¿hay de otro tipo que no sea maligno? O sea, ¿hay alguno que sea bonito? Me decía, no, si es carcinoma papilar es maligno. Y entonces, ¿para qué chingados le ponen? O sea, a mí qué madres me importa, ¿no? O sea, pero son estas cosas que no nos damos cuenta que Claro, impactan a la persona a la que se lo estás diciendo, ¿no? Cuando ya tiene nombre, pues, o sea, ya se llama así. Yo lo bauticé como Don Carci, y entonces Don Carci ya tenía nombre, no era nombre y apellido, pues, o sea, no era necesario ponerle apodo maldito, ¿no? Entonces, me parece que, y cuando yo iba con el doctor se moría entre de risa y se ponía mal, mi oncólogo, porque yo le decía como, ok, pero ¿qué me va a hacer? Y me decía, pero es que no me vas a entender. Y yo, está bien, yo soy pendeja, pero usted explíqueme. O sea, yo necesito saber qué me va a hacer, en qué consiste, ¿no? lo Eh, super estrategiaste, ¿eh? y entonces le decía, aparte a mí, o sea, ¿cuántos? Y le digo, ¿cuánta es mi expectativa de vida? Cuando, o sea, dado el... Porque todos los doctores te dicen, como no, si yo escogiera un cáncer, escogería el de tiroides porque es el más Claro. amable. Y yo, bueno, pues, no sé si eso me consuela, pues. Pero, pero entonces me dice como, ok, pero entonces le digo, ok, ¿cuál es mi expectativa de vida según la ciencia, no? Y me dice, es súper amable ese cáncer, mi hijo, de 30 a 40 años. De verdad no pude no reírme. Y le dije, Doc, no es mala onda, pero de verdad usted, o sea, si usted está convencido que a mí en 30 años me da un tumor en la chichi izquierda y es de mi tiroides, ¿sí? Y yo ya estuvo ahí 40 años y salen 40 años y lo que me da en el pecho izquierdo es culpa de que algún día tuve un tumor en la tiroides, ¿sí? Sí. Ah, no, pues wow, ¿no? Y yo, pero ¿y cómo se explica que 40 años estoy bien? Perfecta, mis todo perfecto. Pues es que ahí quedan celulitas microscópicas que no vemos. Y yo, ok. Y entonces me voy a hacer el yodo, porque querían que me hiciera el yodo radioactivo. Me voy a hacer el yodo en teoría para matar esas células. Pero con todo y eso, mi expectativa siguen siendo de 30 a 40 años. Pero ya los matamos. Y me decía, pero es que algo puede quedar. Entonces, ¿para qué me hago el yodo? Pues, o sea, es como, ¿me explico? Pero me Claro. parece que la gente, cuando estamos en esos momentos, uno, no nos da tiempo de pensar, porque todo es muy rápido, de verdad, todo es muy rápido. Eh, yo sí les decía, me pedían todo el tiempo, me decían, pero es que necesitas decidir, y yo déjenme respirar. O sea, es como, todos váyanse a la chingada, que yo necesito respirar y ver qué quiero hacer, ¿no? Eh, y la verdad es que, y le escribía yo a Luis Felipe, y le escribía yo a mis amigos, y hablaba con mis papás, y lo consultaba con mi almohada, y yo estaría haciendo mal, estaría haciendo bien, qué chingada madre, o sea, pero es mi vida, es mi cuerpo, ¿no? Y la verdad es que es bien duro pasar por esas cosas. Hoy ya lo cuento muerta de risa y ya lo tengo muy asimilado. Pues ya pasaron varios meses, no me hice nada, estoy perfecta. O sea, bueno, me quité el tumor, pues, eh, pero ya, no me he vuelto a hacer nada. O sea, voy a No mi... hiciste ni quimios ni radios entonces. Nada. No me hice nada. Y la verdad es que he estado muy tranquila, o sea, muy en paz, no, o sea, mi oncólogo se muere de risa porque en estos lealtades familiares, el acuerdo al que llegué con mi familia, porque les dije, no hay manera, no me voy a hacer eso. Pero ustedes, ¿qué necesitan de mí? Para que ustedes puedan estar lo más tranquilos que se pueda, porque yo no me voy a hacer eso. Y entonces voy a revisiones y eso es ultrasonido y análisis de sangre cada 4 meses. Entonces, eso para mí está bien. Lo puedo manejar, no me causa conflicto, ¿no? Y mi Claro. familia está tranquila de que todo está bien. Eh, es ir aprendiendo que sí, hay que hacer negociaciones. De la misma Claro. forma que hay que hacer negociaciones con los doctores, porque a mí no me querían operar porque yo no quería entrar al protocolo. Porque yo desde el ¿Cómo, principio dije, yo no me voy a hacer nada más, pues, ¿no? y Eh, fue muy difícil que lograras que te hicieran la cirugía sin quimio ni radio. pues pues tuvo su grado de complicación y la verdad es que ayudó que mi familia es de Yucatán y pues los doctores
o sea, mis papás tienen amigos médicos y no, entonces hubo ahí un tema más de apoyo familiar y de relación, que entonces me dijeron, bueno, va, o sea, está bien, te operamos, pero entonces te vas a cuidar así, tienes que hacer todo esto. Y yo entiendo que, o sea, lo que quiero dejar bien claro es que entiendo y creo que todos entendemos que es con la mejor de las intenciones. Claro, No, mi oncólogo no me quería chingar, pues, ¿no? Mi oncólogo me quería salvar, o sea, es claro, evidente, claro. ¿no? Solo a mí esa forma no me funciona. Solo a mí que me hagan quimio, que me hagan radio, que me pongan el yodo radioactivo y que no pueda yo abrazar a nadie en 20 días porque soy una cosa radioactiva, no se me antoja, pues, que me tengan en aislamiento una semana y luego 15 días más no pueda yo ver a nadie, aunque pueda estar en mi casa, y no pueda yo abrazar a mujeres, niños y embarazadas, pues, o sea, es como pues no es una experiencia que quisiera vivir. Y entonces, me explico, yo he comprado, o sea, yo vivo las 5 leyes y busco entenderlas cada vez mejor y estudiarlas y aplicarlas lo mejor que puedo, porque a mí me han servido, porque a mí me han dado explicaciones y soluciones distintas a mis temas de siempre, pues, ¿no? A la gastritis, a la colitis, al reflujo. O sea, yo muchos años dormí sentada por el reflujo, pues, ¿no? Mm. Y no podía comer nada después de las 6 de la tarde y todas estas cosas que nos dicen del reflujo. Y hoy, claro, trago como puerco, porque eso no ha cambiado. Y no tengo reflujo, pues, ¿no? Claro, me han dado momentos donde algo me cae pesado emocionalmente y donde pues ahí ando regresando, ¿no? El bocado, sí, claro, pero ya sé, o sea, el tema es que no me ciclo, al menos en esas cosas, en otras sí, ¿no? Qué bueno tu caso, te agradezco mucho que te hayas animado a compartirlo y a expresarlo. Y algo que quería rescatar, que ya comentaste antes, es, y que en algunos momentos se ha hablado también, es lo importante en el modelo de Paul Václavic tenemos realidad de primero y de segundo orden. Eh, cómo las ideas que tenemos de las cosas son más importantes que las cosas en sí y cómo el efecto placebo y el nocebo, el papel importantísimo que juegan, y aunque a ti te venga una persona con VIH, tú al hablar con esa persona, tranquilizarla, hacerla reír, tú con tu despliegue de recursos le estás haciendo bien porque el estrés o la preocupación que tenga se baja. Y lo desafortunado de la oncología oficial es que si tú vas ahí con un nivel de estrés, muchas veces, ¡pum!, te lo suben bastante más por ese maligno en negrita, en mayúscula, por un montón de cosas, ¿no? Y no estoy hablando de todos los oncólogos, probablemente existan oncólogos muy, muy sensibles y que tengan estrategias comunicativas, pero creo que lo importante es eso, ¿no? Disminuir y nocebos y claro, mejor no ya con usar... eso estamos de gane, pues, ¿no? O sea, con Claro, que la persona pueda estar tranquila, en paz y sintiendo que eso que está decidiendo es lo mejor para él o para ella. Así sea el protocolo tradicional, pues, ¿no? Sus claro. posibilidades de curación, de estar bien, de sentirse bien, de librar pues este tema llamado enfermedad, ¿no? Son mucho más altas. ¿No? Por ahí me decían que hablara del caso de mi papá que tendrá como en septiembre, este septiembre, cumple 3 años, que en su momento le dijeron que tenía cáncer de pulmón muy avanzado, ¿no? Pulmón izquierdo. Y Mm. y él es diestro. Y entonces se puso, pues todos estábamos pues muy mal, ¿no? Mi papá estaba muy mal y pues fue un proceso duro para todos. Y yo fui a hablar con él y le pedí que yo iba a respetar lo que él decidiera, que para mí estaba bien, solo que para mí era importante que él estuviera tranquilo con lo que sea que decidiera. Y entonces coincidió que justo Luis Felipe iba a dar curso, el taller básico, y le dije, hazme un favor y vayan a tomar el taller. Igual de algo te sirve, solo para que estés tranquilo, pues, ¿no? Claro. Eh, y la verdad es que corrí con suerte y él también. Y entonces fue al curso y le sirvió como entender, le quedó como muy claro para él que era ese tema de pulmón y decidió no hacerse nada.
¿no? Cuando a él le habían dado una expectativa de 1 año, si no se hacía nada. Y ya va. 1 año con la peor calidad de vida, pues, y te vas a, y las cosas bonitas que te dicen de y te vas a ahogar y te vas a asfixiar en Todos los nocebos posibles, ¿verdad? ¿no? Una cosa terrible. Y a él le dijeron que era 1 año, ¿no? Si no se hacía nada. Y mi papá eligió no hacerse nada. Y pues lleva 3 años, ¿no? En septiembre cumple 3 años, que está súper bien, ¿no? Que independientemente de si el tumor sigue ahí o no, no sabemos porque no se ha vuelto a hacer nada ni quiere hacerse nada. Lo real es que su calidad de vida justo ha sido mucho mejor que antes. Y justo, me parece que con eso tiene que ver, porque además es muy curioso y varios de ustedes estarán preguntando, ese mismo papá es el que yo sigo teniendo cuando a mí me dio, ¿no? Pero ahí es donde entra todo el tema relacional y familiar, porque mi papá me decía, yo sé que tú respetaste y me dijiste que lo que yo quisiera y así, pero yo no puedo con la idea de que a ti te pase algo. O sea, aplicarlo en mí y si yo ya estoy grande, ya tuve hijos, ya viví, ya, ¿no? Pues ya, si me moría, me moría. Si elegía yo mal y me moría, pues ni pedo, ¿no? Pero que tú elijas mal es que yo no estoy dispuesto, pues, ¿no? Me explico, son esas cosas que parecen incongruentes, pero no son, porque tienen todo que ver con la relación y la relación hace que nuestras creencias, si estamos bien gallitos para unas cosas, pero cuando ya nos toca a nosotros o a alguien cercano, eso cambia forzosamente. Y Claro. creo que se trata justo de tenernos paciencia, de ser compasivos con nosotros y con nuestros propios cambios. Totalmente de acuerdo. Patti, una amiga que está por aquí en el grupo, puso fidelidades familiares invisibles. Yo creo que en este caso eran bien Claro, por supuesto. visibles. Eran bien Sí, sí. visibles en este caso y bien Bien conscientes visibles, sí. y bien Sí, sí, estas de manejadas. invisibles no tenían tanto, Pati, pero sí, así se llaman, ¿no? Lealtades invisibles familiares. Exacto. Sí, entonces, me parece que para mí es como cuando se lo platico a mis pacientes, pues como que el hecho de mi experiencia y cómo yo lo he vivido y lo he afrontado, a mí me funciona porque pues es mi ejemplo y estoy aquí viva, bien, ¿no? No me veo enferma, todo bien, mis estudios salen bien, o sea, y eso lo uso como una herramienta, aprovechando que pues ya lo viví, ¿no? este, pero también todas las estrategias de comunicación y de cómo trabajar con alguien, me parece que esas serían las básicas que cualquier persona, y más si nos dedicamos a temas de salud en cualquiera de sus versiones, valdría la pena tenerlas, ¿no? O sea, este tema de poder acompañar al otro a relajarse, a tranquilizarse, a trabajar sus miedos, a todos nos sienta bien, pues. Claro. Yo me acuerdo cuando entré al quirófano, yo estaba chille y estaba muy asustada. Y además te dejan como en una cosa ahí muy feita. Los hospitales son muy feos, gente. ¿No? Estaba yo como en una camilla con estas luces aquí encima de ti. Bueno, de mí esperando, y claro, los enfermeros y las enfermeras que trabajan ahí, pues están acostumbrados a vivir eso. Y entonces, pues ya su murito de goma, pues sí está grandecito, ¿no? O sea, sí, ya no, pues ya no lo viven como uno, que es más sensible a esas cosas. Y entonces yo estaba ahí así paniqueada de que ya me iban a meter al quirófano, porque aparte, cuando la operación en sí misma, más allá del tumor, pues está en un lugar complicado y entonces tenía yo 50-50 de posibilidades, dicho por los médicos, de salir sin voz, de quedarme muda, pues, ¿no? Y a mí eso me tenía paniqueada. O sea, estaba yo aterrada de perder la voz porque me dedico a eso, ¿no? A hablar. ¿Eres comunicóloga? Y, y fue muy chistoso porque al final mis herramientas creo que funcionaron, porque desde antes de entrar al quirófano, aunque entré aterrada, lo confieso, pues me moría yo de miedo, entré con una solución a mi problema, ¿no? Y eso me dio paz emocional. O sea, yo decía, bueno, pues, porque yo decía, y voy a perder mi vocación, y entonces a qué me voy a dedicar, y entonces qué voy a hacer si pierdo la... Y no, y todo eso era como lo que pasaba por mi mente. Y entonces dije, ok, Alesia, pero no se acaba el mundo. Puedes aprender el lenguaje de señas y pues ser la primera sexóloga que hable en señas
y pues tener una traductora que te traduzca a ti. Bueno, yo hice todo mi, ¿no? mi estrategia Tu plan de cómo iba B, yo a C, poder, D, E y F, ¿verdad? exacto, de cómo iba yo a poder trabajar, porque me moría de miedo, porque me encanta lo que hago y me costaba mucho trabajo hacerme a la idea de que quizás no iba yo a poder hacer esto que tanto amo, ¿no? Eh, pero estas cosas, ¿no? Estaban los enfermeros y entonces en esto que decía yo que tienen como la piel más gruesecita, el muro de goma más grande, y entonces hablaban de, no, el paciente que salió del quirófano 3, no, ese pobre sí le fue bien mal, y no. O sea, y decían cada cosa que yo decía que de verdad no se dan cuenta que aquí hay una pobre esperando a que la operen, ¿no? eh, y entonces hasta que una enfermera súper amable, la verdad, súper como más empática, ¿no? Muy empática, se acerca conmigo y me dice, todo va a estar bien, tranquila. O sea, ya literal me agarró, me abrazó, porque yo lo que necesitaba era un abrazo y que me dijeran que todo iba a estar bien, pues, ¿no? Eh, y la verdad, esa enfermera súper, súper linda. Corrí con suerte y ya se acercó conmigo y me dijo, aquí me quedo contigo hasta que vengan por ti, ¿no? Wow. Pero no todos corremos con esa suerte, la verdad. Y todo eso va creando más shocks, ¿no? y más miedos, ¿no? Y ya entras así. Entonces yo ya pude entrar, gracias a esa enfermera, yo pude entrar mucho más tranquila al quirófano, ¿no? Y la verdad es que todo salió súper bien. Los doctores estaban como, pues desde lo tradicional, como muy asombrados de mi recuperación y mi oncólogo se muere de risa porque me decía, no eres una cancerosa normal, pues. Y yo, pues es que no me siento cancerosa. O sea, yo no me vivo así, por eso no soy una cancerosa normal, pues, ¿no? Porque yo no me vivo cancerosa. Y entonces yo lo primero que pregunté, esto lo tengo que contar porque es muy chistoso, y mi oncólogo se puso muy mal cuando se lo pregunté. Porque entonces, pues salgo de la operación, tenía yo un día de recuperada, ¿no? De la operación. Y entonces le digo, oiga, doctor, yo tengo una duda. Y me dice, ¿sí? Y yo, ¿cuándo voy a poder hacer sexo oral? Porque pues garganta, o sea, y pues hay que cuidarla, entiendo, pues, ¿no? Pero ¿cuándo voy a estar lista para la acción, doctor, no? Y el doctor, entre que pensaba que era broma, entre que, ¿no? Y me decía, nunca me han preguntado eso. Y yo, ¿en serio? Me decía, no, nunca me han preguntado eso. Me dice, además, entendí que no tenías novio. Y yo me morí de risa. Y yo, ¿y dónde está escrito que tengo que tener novio para tener prácticas sexuales, no? Y, y el doctor me decía, no, pues bueno, técnicamente, pues mes y medio ya tu garganta debería estar pues fuertecita, ¿no? O sea, ya podrías. Y yo, ok, bueno, gracias, doctor, ¿no? O sea, pero, y entonces por eso se muere de risa y me dice, ay, ya vienes tú, qué terror. Así de ahora que me vas a preguntar, Alesia, ¿no? Pero me parece que todo eso tiene que ver también con la actitud que tomamos ante un síntoma, ante un problema. Y creo que eso, en mi caso y en el caso de muchos de mis pacientes y de la gente que me ha tocado acompañar, creo que eso hace una diferencia importante. Quisiera preguntarte algo. Todas esas preguntas, todas esas ideas, toda esa picardía divertida, cómica, necesaria, confrontativa, pero de buena manera, todo esto podría ser un poquito influenciado por la terapia breve. Yo creo que va desde antes de la terapia breve. O sea, la verdad, sí creo que esta forma mía de pensar y de ser, ¿no? Y de buscar opciones y así, va desde antes de la terapia breve. La terapia breve vino a complementar como lo que yo ya estaba, o lo que yo ya estaba haciendo. Eh, Quizás le vino a poner nombre y le vino a terminar de moldear ciertas formas, pero no creo que haya sido como el parteaguas, al menos no para mí, ¿no? Sí creo que había yo llegado a conclusiones parecidas desde otros lugares, ¿no? Desde antes. O sea, me parece que va de... Mmm, podrían ser muchas cosas. No sé si es porque soy la más chica y entonces soy la más irreverente de mi casa y aprendí que si me reía de las cosas y porque me tocó, porque es sintomática y entonces de niña pues he pasado por muchos hospitales, por muchos diagnósticos, ¿no? Y entonces ya es como me lo tomo con más filosofía, pues, o sea, es como... y con mis socios, ¿no? Con Amílcar y con Fabio ahí en Evolución Terapéutica, o sea, sí desde que nos juntamos, desde que nos conocimos hace más de 10 años,
Justo cuando nos conocimos, el tema fue como ir buscando entendernos entre nosotros, porque cada uno en su área nos sentíamos raritos, ¿no? Era como, o sea, sí me hace sentido muchas de las cosas que estudié y que me dicen, pero no todo. Y yo he estado en la silla del paciente muchas veces, terapéuticamente hablando, ¿no? Mi abuelo era psiquiatra. Y entonces mi mamá, como buena hija de psiquiatra, yo creo que a los 8 años fue la primera vez que pisé un consultorio psiquiátrico. Y porque niña problema. Y entonces, me parece que de estar de este lado del paciente, ¿no? Viviendo diferentes corrientes y modelos terapéuticos, Amílcar y Fabio, mis socios, un poco igual, nos juntamos y era como, a mí me parece que aquí hay un hueco, que aquí hay otro hueco, que a mí esto no me gusta, ¿no? Y entonces creamos o estamos creando nuestro propio modelo, porque pues si no te gusta lo que hay en el mundo, pues valdrá la pena, pues, eh, ser más proactivos, ¿no? Y proponer lo que tú crees que funciona, ¿no? Y en ese sentido eso es lo que buscamos hacer. Y entonces la terapia breve, claro, me ayudó y me sigue sirviendo a complementar el modelo que seguimos en proceso de estar creando. Pero me parece una corriente bien bonita, ¿no? A mí realmente me encantó y hay muchas cosas que todavía abrieron más, ¿no? Mi panorama y mi paradigma terapéutico, sobre todo. Súper. Mañana estás con la doctora Lisdero Matelda, también, ¿verdad? sí, Súper, mañana me toca con Matelda. Un beso, Matelda, te veo mañana. A seguir chismeando. súper bien. Eres la más cotizada de la semana de la tribu, ¿eh? Pues soy la más pendiente. Me puse de moda esta semana, gente. Súper, súper, súper. A ver, Alesia, un caso que nos quieras compartir de sexualidad, Pues 5 mira, leve. hay varios. O sea, por ejemplo, tuve una paciente que ese caso me gustó mucho y fue bastante rápido. Eh, porque llegó y cuando llegó en la primera consulta me dijo es que yo tengo un problema súper. Estaba devastada porque le habían dado un diagnóstico y su diagnóstico era herpes genital, ¿no? Tenía herpes en los labios de la vulva. Eh, y entonces, justo un poco la intervención de principio fue como, y me decía, y es que entonces me decía, ¿cuál es mi problema, no? O sea, porque claro, me metí con quien no debía, y toda esta carga social y cultural que hay cuando hay un síntoma que tenga que ver o esté asociado a prácticas sexuales, ¿no? Entonces, de que Matilda dice que los deje para mañana. Tengo varios, Matilda, no te preocupes. Y entonces, lo que pasó con mi paciente, le decía, ¿cuál es el problema de tu herpes? Ese mismo herpes, perdón, así hablo con mis pacientes, ¿eh? Tengo un francés muy fluido y entonces soy muy grosera. Y entonces jugando le digo, ese mismo herpes que tienes en la cola, mija, es el que te daría aquí en el labio y el herpes zóster que es bien culero y duele bien cabrón, ¿no? Que te da en las piernas o en la panza o aquí en el costado, ¿no? El único problemita con tu herpes es que te salió en la vulva. Ese es el único, eso es el pecado de tu herpes, es donde salió. Ese fue su pecado. Entonces como que se rió y como que, ¿no? Y me decía, pues sí, ¿verdad? O sea, y dije, es igual de grave, ¿eh? O sea, es gravísimo como tener un fuego labial, así de grave. Bien incómodo, bien doloroso, pues, pero igual de grave, pues. O sea, haz de cuenta que tuvieras un fuego labial, pero lo tienes en los labios de abajo. Igualito, es lo mismo. Entonces, me parece que justo el problema tenía que ver con el enfoque para ella, desde este tema que pasaba lo mismo con mi paciente con VIH, desde dónde lo están enfocando, ¿no? Porque su familia cuando se enteró, pues claro que le dijeron que era una puta, que con quién se había metido, que ellos no le educaron para ser así, ¿no? Más segundo orden, negativo. Nocebo así a todo lo que da, ¿verdad? Claro, porque en realidad no tiene nada grave, ¿no? Pues tuvo ahí una separación dolorosa y cuando platiqué con ella y le dije, así de pura casualidad, ¿no? Tuviste una parte así como un ex, un noviecillo, galancillo por ahí con el que la separación estuvo medio gandalla, o sea, o sea, que te dolió cuando no lo volviste a ver o lo viste y luego no lo habías visto, algo así.
Y me dijo, sí, pero ¿eso qué tiene que ver? Y yo, tiene todo que ver, ¿no? O sea, es como, dije, no te lo pregunté por casualidad, ¿no? Dije, para mí tiene todo que ver. Esa pregunta la pudiste hacer porque llevas tiempo con las gafas puestas, ¿no? Claro, eso tiene todo que ver con, sí, con las 5 leyes, ¿no? Con este mapa que llamamos 5 leyes. Y entonces me explico, no, porque de pronto yo, algo que me ha pasado, que la gente que medio ubica o ubica las 5 leyes, cree que entonces tienes que conocer, claro, mientras mejor lo conozcas, más atinado eres, eso es una realidad, pues yo estoy lejos de ser muy atinada, pero tengo como el bosquejo general, ¿no? Eh, y ya eso hace una diferencia en la forma de aproximarnos a la gente y, por supuesto, en el tema terapéutico, ¿no? En el tema clínico con los pacientes. Ahorita estoy acompañando a una chica que le diagnosticaron cáncer de pecho, ¿no? Y tiene todo el sentido. Cuando me buscó para decirme, tenía un rato que no la veía, ya había solucionado el tema por el que había ido primero, y me escribió para decirme esto. Pues claro, tiene todo el sentido. Terminó con una relación de hacía muchos, 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 muchos años, tortuosa, difícil, y por fin, aparte, es muy lindo cuando ya tienes estos lentes, porque me decía, es que de verdad no entiendo, me siento increíble, por fin me siento plena, por fin, pues sí, ¿no? O sea, justo porque el cambio más importante del paradigma es que la enfermedad no es el enemigo a vencer, ¿no? No es porque de pronto aún en muchos modelos que toman en cuenta la emoción, porque algo interesante que siempre digo de la alopatía es que es el único modelo médico que yo conozca, a diferencia de otros, que puede ser el que me digas, o sea, la medicina china, pero la ayurveda, pero la homeopatía, pero las 5 leyes, por supuesto, que no toma en consideración quién eres, ni cómo te sientes, bajo ningún esquema. A lo más que llegan a últimas fechas de esa, pues es que todo es el estrés, ¿no? Y si ya no sabemos qué tienes, pues es que estás muy estresado, pues, ¿no? El estrés no nos ayuda. Y claro, tiene un punto, sí, no nos ayuda. Pero no toma la homeopatía. Cuando vas con un homeópata te pregunta, ok, ¿eres más enojón, más preocupón, más, no? O sea, te preguntan cómo es tu personalidad, ¿no? Toman en consideración quién eres. La medicina tradicional china también, ¿no? Toma en consideración las emociones. Cada modelo pobremente como entienda la emoción, pues. Ahí podemos entrar en discusiones y lo que sea, pero sí un poco. Nos falta un minuto, dos, o algo así. Nos conectamos unos 5 o 10 minutitos más para ¿Sí? cerrar bien. Vale. Podemos seguir. Yo te aviso cuando falten 30 o 20 No, segundos. bueno, termino rápido esta idea nada más. Y entonces el caso es como en general sí toman en consideración las emociones. Y lo que hacen las 5 leyes es que te da un mapa muy puntual de qué fue eso emocionalmente que viviste, que entonces dio como resultado este síntoma, pero porque en general, en la mayoría de los síntomas, ya lo solucionaste. No es porque entonces tienes cáncer, eres rencoroso, pues, y estás viviendo tu rencor cuando te lo detectan. Es como, no, nada que ver. O sea, no sé si soy clara con eso que quería decir. Sí, 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 sí. De hecho, yo uso el ejemplo de la piel porque es el que todo el mundo ve. No hacemos lo mismo cuando tenemos una herida sangrando, que taponas la herida y que te puedes desangrar si es muy grande, que cuando ya tienes la costra y ves la costra y la costra. Entonces, desde las 5 leyes nos damos cuenta que hay síntomas que están en la costra y que si no es que se estén repitiendo, a veces hay heridas que solamente se producen una vez y ya Claro, estás, y ya estás. pero ya estás en la fase resolutiva, pero tampoco es algo absoluto porque estando en la fase resolutiva también puedes tener nuevas activaciones, pero hay casos y casos, ¿no? Hay casos Claro. puntuales y hay casos que sí están en recidiva, ¿no? Claro. Sí, habemos, porque yo también soy de esas, de las que nos ciclamos y nos ciclamos y nos ciclamos con algún tema de nuestra vida o con el propio síntoma, y nos cuesta más trabajo de pronto darle la salida para el tema de que se sane completamente. Pero bueno, es chamba. Puso un comentario Beatriz Arcos. Mandamos un saludo al principio, Beatriz, te A mencioné a Luis. ti y también a Luis.
Ahora sí, nos quedan 30 segundos. Tenemos segunda parte, unos minutitos más. A las 6, creo, de la tarde también está el doctor Espinosa con Eric Bernal. Faltan unos 10 segunditos. Ahorita estamos aquí otra vez de regreso. Segunda parte, segunda parte. Me gusta jugar con las vibraciones porque a veces la tecnología las silencia o las hacen algunas interferencias interesantes a veces. Muy bien. Pues vamos viendo si se conecta para hacer un cierre un poco más armónico. Van a quedar casos todavía para mañana. Ya estás de vuelta, súper. Listo, ya estoy de vuelta. Muy bien. Estábamos. Ahorita tuve un. ¿Dónde estábamos, Alesia? Ahora estoy ¿Dónde así. estábamos? Espérame, que yo también me perdí. ¿De qué estábamos hablando? Ah, de las recidivas y que cuando nos Sí. ciclamos, ¿no? En este tema que, o sea, me parece que es importante tener claro que no porque conozcamos, entendamos y vivamos, también desde este nuevo paradigma o agregándole esta información, este mapa a nuestros mapas anteriores, significa ni que no nos vamos a enfermar, ¿no? Ni que no vamos a volver a tener síntomas nunca más en la vida, porque a veces pareciera eso, ¿no? La gente que más cercana a mí, que me conoce o que sabe que estoy en este tema de las 5 leyes, de pronto me dicen, entonces, ¿por qué te dio cáncer? ¿No? No que muy 5 leyes, ¿no? Y es como, ¿y dónde está escrito que no me puedo pinches enfermar porque conozco el mapa? Pues, ¿no? Solo la forma de vivir el síntoma, de vivir esa famosa enfermedad, ¿no? Es diferente. Eso es lo que cambia, pues. No que no me vuelvan a dar síntomas nunca más en mi vida, pues de algo también me he de morir, supongo, ¿no? Sí, sí, sí. Quería preguntarte también sobre, bueno, estuvimos hablando de enfermedades de transmisión sexual. Otro capítulo y es la sexualidad desde las 5 leyes. ¿Qué cosas crees tú que en tu labor terapéutica, aparte del abordaje, qué cosas puede beneficiar a la vida sexual de una persona conocer las 5 leyes? Pues a mí sí me parece que de verdad, por eso decía yo que el tema de las infecciones de transmisión sexual abren todo un nuevo mundo, porque justo nos ayudan a lidiar con el miedo, ¿no? Parte de lo que sucede muchas veces con nuestros encuentros sexuales es que estamos llenos de miedos, de tabús, de telarañas, de creencias limitantes acerca de la sexualidad. Y entonces, al momento de estar con alguien, digo, ay, no, qué pena, qué vergüenza me va a dar, me voy a infectar, y entonces no quiero ni que me toque, lo quiero en mi car completo porque no me vaya, ¿no? Y ahora coronavirus, pues se pone peor. Los temas de contacto van a estar bien buenos. Con todo este tema, me parece que eso nos abre así, ¿no? Como todo un nuevo horizonte desde el cual acercarnos a otra persona, ¿no? Como sin miedo, ¿no? Sin miedo en el sentido físico en cuanto a enfermedades, de contagio, pues, ¿no? Con alguien. Y me parece que también nos ayuda a revisar, o sea, es que me acordé de algo, gente, pero es, es ir buscando, ir viendo cómo también, o sea, mi cuerpo me muestra cosas que a veces, según yo, no me están pasando, pero mi cuerpo pues, pues digamos que me delata, ¿no? Y dice, ah, ¿cómo chingados no te sentías así? Pues, ¿no? A mí eso me parece súper bonito. O sea, me parece que eso nos abre posibilidades en el tema sexual importantes. Y, y me parece que más allá de 5 leyes o no, abrirnos
a posibilidades distintas, abrir como nuestro abanico de opciones, en mi experiencia, nos hace vivir una vida más plena. O sea, donde auténticamente siento, el otro día discutía, porque se puso acalorada la discusión con un paciente, acerca de qué es elegir, ¿no? Y yo le decía que desde mi perspectiva, para poder elegir, necesito tener al menos 2 opciones viables. Si no, pues no estoy eligiendo, estoy haciendo lo que puedo hacer, pero no estoy eligiendo, ¿no? Lo que sea mejor para mí. Y me parece que a veces eso es lo que nos pasa, y nos pasa con nuestro cuerpo, nos pasa con la medicina, nos pasa con nuestra sexualidad sobre todo, que en realidad no lo vivimos como tener opciones. Yo no me cuestiono cómo quiero vivir mi sexualidad, qué quiero hacer, qué me gusta, qué no me gusta, desde cuándo y para qué, desde dónde me gusta lo que me gusta, por qué me asusta lo que me asusta en temas sexuales, por qué me causa conflicto que haya, voy a poner temas que socialmente de pronto nos causan conflicto, por qué me causa conflicto que haya gays, que haya transexuales, que haya pansexuales, que haya gente queer, que haya, ¿no? Toda la diversidad y todas las orientaciones sexuales que existen. Es eso a mí, ¿qué me pasa? ¿Cómo me toca a mí? Que entonces lo que hago es rechazarlo, lo que hago es juzgarlo o incluso intentar oprimirlo, que no exista, que si no lo veo no existe. Entonces me parece que se trata de cuestionarnos, que se trata de abrirnos a posibilidades, a entendernos desde otros lugares, ¿no? O sea, por ejemplo, de pronto este tema en el caso de las mujeres, por ejemplo, desde lo biológico, esta frase como de sentirnos tomadas o de sentirnos montadas por nuestro macho, ¿no? Como por biológicamente hablando. Pareciera que cuando lo decimos así o cuando se dice así, muchas veces se presta a malas interpretaciones desde un tema de segundo orden, de ideología, como puede ser la ideología feminista, que no tengo absolutamente nada en contra de, porque soy mujer, porque tendría algo en contra de las feministas, pero donde a veces se nos limita mucho la forma de entender o de ver algo, más allá de simplemente estar describiendo una sensación, ¿no? O sea, lo que Hammer hizo en mejores o peores palabras fue intentar describir una sensación que apela a lo más biológico, a lo más animalito nuestro, ¿no? Que Y eso yo creo después le ponemos 800 cosas y lo enjuiciamos y yo no debería sentir eso y a mí no me gusta que me traten mal en la cama, a mí no me gusta que me monten, a mí me gusta que me hagan el amor, ¿no? O sea, todas estas cosas que entran después, ahí es donde en general empiezan los conflictos. claro, sí, no, totalmente de acuerdo. Y yo creo que también que el lenguaje para los programas y su activación que puso Hammer, creo que también el doctor Espinosa está haciendo un trabajo muy bueno de darles un poquito más de que no son solamente esas palabras y ya, hay cosas que no son esas mismas palabras, pero que son palabras aledañas. Y en realidad no estamos hablando de palabras, estamos hablando de percepción. Claro. Y ellos van a hablar en un ratito, Eric Bernal y el doctor Espinosa, van a hablar sobre percepción también hoy, en un ratito. Claro, porque lo interesante es que todo es percepción, Claro. ¿no? Algo que quería comentarte para, si te parece bien hacer el cierre, es este libro, Mantak me tocó leerlo y hay, está la versión de mujer, la mujer y la pareja. Y creo que desde las 5 leyes, bueno, es de Mantak Chia, creo que por aquí está el título, el autor, porque luego me preguntan autor. Pues Sí, ahí ya Mantak Chia. Él es de los principales del Tao. Bueno, ya se murió, creo. que en paz descanse, no sabía, no tenía el dato. Sí, creo que, según yo, ya se murió Mantak Chia. Y si no, tiene Algo que como quería preguntarte 150 y años. comentarte al respecto es
leer este libro, lo estoy leyendo ahora desde las gafas un poco más puestas que la primera vez que lo leí. Y, perdón, voy a cerrar, creo que se escucha un poco el ruido de la calle. Entonces, la primera vez que lo leí y ahora la segunda, que lo estoy releyendo, el releer algunas cosas desde las gafas, con las gafas puestas, nos abre una nueva visión y un nuevo panorama muchas veces. Algo que quería compartir es que este título, El hombre multiorgásmico, si lo tuviéramos que traducir el lenguaje 5LB, una traducción un poco así sería el hombre o la mujer multiepicrítica o multiepicrítico, ¿no? Sí, tal cual, ¿no? O sea, porque al final Y el orgasmo sí es una epicrisis de toda la respuesta sexual humana, justo. Y si por ahí buscan, se dan a la tarea de buscar en Google, así, respuesta sexual humana. O sea, el modelito de cómo es la respuesta sexual humana es muy parecido, es muy parecido al de Hammer, ¿no? A la curvita esta perfecta de la conflicto, segunda ley. lisis, ¿no? Todo el show. Es justo la respuesta sexual, es así. Y entonces, justo la epicrisis y luego la caída drástica. Eso es un orgasmo. ¿No? Entonces, La bajo la segunda luz ley, gracias, maestro Luis Felipe. La segunda ley, exacto, ese. bajo esta visión, entonces, habría epicrisis, porque en este libro y en otros, no solamente en ese libro, se dicen que para gozar de una sexualidad un poquito más amplia, lo ideal es aprender el hombre, al menos, a distinguir entre eyaculación Y y orgasmo. orgasmo, porque en nuestra visión occidental, van de la mano en muchas mentes de muchos hombres y lo bonito, o una de las cosas bonitas o muy rescatables de la tradición oriental, es que lo separan y al separarlo también salen a la comprensión de que hay epicrisis que probablemente sean necesarias o útiles estimular y otras que convendría retrasar o que no ocurrieran. Desde algo que quisiera preguntarte que va de la mano con todo esto, Alesia, es en la sexualidad occidental, ¿cuántos tipos de orgasmos se podrían enumerar en el hombre, en la mujer? No sé si es una pregunta. Pues es una pregunta que me hacen bastante seguido, como ¿cuántos tipos de orgasmos hay? ¿Cuál es mejor? Y a mí la verdad es que no, o sea, en la mujer se dice que hay varios, ¿no? Y cada vez salen más. Está el orgasmo del clítoris, el del punto G, el del punto I, el del punto K, el de vaginal, el anal, ¿no? O sea, el que me puede dar pues porque hay el 1%, se dice que el 1% de las mujeres, no sé quién hizo estadística, pero dice la estadística que el 1% de las mujeres alcanzamos el orgasmo vía estimulación de los pezones, por ejemplo, pero hay quien lo alcanza vía los lóbulos de las orejas. Y en el caso de los hombres es bastante parecido, ¿no? El tema con buscar, para mí, de cómo yo lo he vivido y como yo lo veo en mí y en mis pacientes, es el tema con buscar, y entonces nunca he tenido, o sea, esta cosa como del trauma femenino de nunca he tenido un orgasmo vaginal, y entonces eso está terrible, y entonces no tengo una sexualidad plena porque no he tenido un orgasmo vaginal. Y pues solo 1/3 de las mujeres, de manera cotidiana al menos, alcanza el orgasmo vía vaginal. Y sí, el 100% de las mujeres, si no tienen un tema como pues, que les hayan hecho, que les hayan extirpado el clítoris, como en algunas culturas o así, entonces, pues claramente no pueden tener un orgasmo vía clítoris. Pero fuera de estos casos traumáticos, pues todas las mujeres, sí, el clítoris es ese botoncito del placer en nosotras, ¿no? Pero me parece que todo eso responde a una sexualidad en general muy genitalizada, donde entonces queremos entender cómo funcionamos mecánicamente y nos vemos como una maquinita, en vez de podernos ver como un todo, y donde sí la fantasía, pero el encuentro, pero la cercanía, pero el tocamiento, pero la intimidad, pero la conexión que tengo con alguien, o conmigo mismo o conmigo misma, sí hace una diferencia en la calidad de mis orgasmos. Más que tipos de orgasmos,
porque ahora de pronto con todo este tema de la multiorgasmia, pareciera que entonces la mayoría de la gente el tema es que lo empieza a vivir con exigencia. Como ahora no solo tengo que tener un orgasmo, que ya suficientemente complicado es, o sea, ahora resulta que además tengo que tener chingos y seguiditos. Y es como, por... me parece que desde ese lugar no funciona, ¿no? Nos pone más exigencia, nos ponen un estrés y no es del estrés que sí nos funciona, o sea, del estrés fisiológico que funciona, sino del estrés que nos da para abajo. Entonces, me parece que tiene que ver con aprender a disfrutar del viaje y olvidarnos del destino. O sea, porque el problema con el orgasmo es que se vuelve el objetivo. Y entonces, por estar buscando el objetivo, me pierdo de todo lo que está sucediendo y además, con altas probabilidades, no voy a llegar. Claro. Sí, es lo que Nardone en algún libro comenta como no puedes exigir aquello que debe ser espontáneo porque ya rompes la lógica, ¿no? Exacto, ¿no? Por un lado, o como la paradoja del control. O sea, en el caso de la mayoría de las mujeres que no alcanzan el orgasmo, en muchos casos tiene que ver con mientras más intento controlar la sensación, más la pierdo. Y cuando logro salirme de esa paradoja y soltar el control y decir, bueno, pues ya, si no lo alcanzo, no lo alcanzo, pero al menos me permito disfrutar lo que sí está ocurriendo, entonces generalmente llega. Algo que quería compartirte también, porque valoro mucho tu opinión, es he estado informándome un poquito y practicando un tipo de respiración en la que se hacen sonidos como si de exhalación, pero similares a cuando tienes relaciones, así como sonidos de placer sin tener relación, sin tener contacto físico, simplemente como un tipo de eh, meditación a través de la respiración, ¿no? Y yo todavía no he alcanzado, pero sé que hay personas que llegan también a experimentar orgasmos así. Y creo Sí, que los sí. llaman psicocorporales o no sé muy bien qué apellido. Hay toda una rama de la psicología, entra en temas de psicología, que es todo el tema corporal, ¿no? Todo el tema, y se le llama psicocorporal, y son diferentes, ay, ¡achú! Y son diferentes, ven, ya se me fue el pajarito. Son, son diferentes corrientes dentro de esta etiqueta grande que llamamos psicocorporal, que tiene que ver con cómo se plasman las emociones y cómo liberarlas por medio de tocamientos, verbalizaciones, posiciones, etc. Entonces, sí, epicrisis, gente, epicrisis. este, y entonces, la respiración es parte fundamental de lo que nos sucede, pues. A veces es muy curioso y sucede todo el tiempo que estamos en un taller o incluso en consulta y cuando algo sucede, cuando llega algo que me, ¿no? Dejo de respirar, ¿no? O sea, o respiro mucho más suavecito. Y justo algo que en general la mayoría de los terapeutas o de la gente que manejamos grupos sabemos es que constantemente estamos recordándole a la gente y respira, ¿no? Y vuelve a respirar, porque a través de la respiración también permitimos que las cosas pasen, ¿no? Podemos tomar eso que está sucediendo, porque cuando nos asustamos o cuando algo nos sorprende, que es un tipo de susto, es como, ¿no? Nos quedamos como atorados ahí. Y entonces una forma de ir asimilando y de ir permitiendo que baje es por medio de la respiración. Hay muchos tipos y hay muchos modelos que proponen diferentes formas de respirar, ¿no? También está una corriente que se llama respiración holotrópica, que es súper interesante y te pone en estados alterados de conciencia a través de la respiración. Yo soy mala para esa respiración porque azoto, me desmayo, pero pero las pocas veces que lo he logrado, he tenido experiencias muy particulares y, o sea, ha habido cosas interesantes ahí. Me parece que cada modelo tiene sus propuestas y creo que se trata de irle sumando, ¿no? En terapia sistémica decimos más is y menos os, ¿no? Más sumarle a los modelos, más ir tomando las cosas que van sumando y que van haciendo más valiosa
mi aportación o lo que tengo para darle al otro y lo que tengo para darme a mí, que tener que elegir entre una y otra. Que es Claro, lo que yo no, decíamos al principio, perdón que te interrumpa, que es lo que decíamos al principio de la alopatía o las 5 leyes. No tiene que ser un o, idealmente debería ser un y, que de esto mejora esto. yo, yo lo que veo del modelo de las de las 5 leyes es que esa amplitud, en el sentido de que ya sea con respiración holotrópica o leyendo a Mantak Chia o analizando casos de consultorio, las 5 leyes nos proveen de una explicación fisiológica que conecta el plano mental, el plano conductual, el plano orgánico y también un poco el plano cerebral, porque también dicen que la sexualidad, algunos estudios, probablemente se produzca, una gran parte de la sexualidad se produzca también en el cerebro. Seguramente. Y, y lo interesante, a mi juicio y a mi experiencia personal, es que todo eso que hemos estado hablando, muy probablemente si nos claváramos mucho, y no es necesario, podemos vivir sin clavarnos en eso, pero clavándonos desde las 5 leyes salen explicaciones, podemos preguntarnos, a lo mejor este síntoma o este orgasmo o esta cosa es de este programa y no de este otro, y todo eso ya en profundizaciones le llaman diagnóstico diferencial, aprender a Claro, y distinguir. porque justo iba yo a decirte algo hace ratito, porque a mí me parece que se vuelve divertido, pues, ¿no? Claro, Porque aún en nosotros, mis orgasmos no son iguales. A veces cuando tengo un orgasmo se me retuercen los piecitos y a veces no. Y a veces estornudo y a veces no. Y a veces me da ataque de risa y a veces no. Y a veces me desmayo, porque me ha pasado gente, y a veces me desmayo y a veces no. Y a veces me da una cosa de llanto que no puedo parar y a veces no. Y me explico, es aún cada orgasmo con cada persona o conmigo misma tiene su particularidad y no tiene será, su forma. no será que es naturalmente muy terapéutico hacer el amor y que Yo diría que sí. probablemente si tienes multitud de SBS, algo también bien bonito que analizar, que ya serían las constelaciones en relación a las 5 leyes, porque también nos ponemos o más maníacos o más depresivos, Claro, no siempre y es igual. siempre hay como un rol en el que uno está más activo y otro, a veces los dos están activos, a veces también desde el Tantra también se pueden llegar a estados más introspectivos, más suaves, más relajados, y también se abre todo un mundo de analizar todo esto bajo este modelo, porque aparte de conocernos más a nosotros mismos en ese nuevo ámbito, bueno, no nuevo, perdón, en ese otro ámbito que es la sexualidad, nos podemos conocer más a nivel personal y a nivel de pareja y a nivel humano de cómo funcionamos, ¿no? Claro, y me parece que para mí el tema sería aprender a verlo con curiosidad, más que con este tema de, y entonces me pasó, uy, entonces el caso es que hoy me vine y se me torcieron los pies porque solucioné movimiento. Pues no mames, o sea, tampoco creo que hay que buscar chistes a las culebras. O sea, es como, creo que a veces también sobre racionalizar las cosas y querer desmenuzarlo y entenderlo perfectamente cada pedacito, por un lado me parece que para los que somos muy curiosos puede estar divertido, pero sí creo que al momento de estar, creo que la cosa es vivirlo y luego le daremos la Claro, explicación. claro, claro, O sea, claro. porque el problema es que lo queremos entender mientras lo estamos viviendo. Y ahí es donde la puerca tuerce el rabo, dirían en mi rancho. Y entonces se convierte en un desastre y en una cosa terrible, porque ya no estoy en lo que estoy, porque solo estoy pensando en, ya debería yo tener el siguiente, o sea, mi rubor sexual debería ser más intenso, porque ya estoy excitada, y entonces no, mis pezones no están lo suficientemente erectos, porque eso significa, entonces, ¿será que no me gusta tanto? ¿Será que mi cuerpo me está diciendo, no, o sea, no, perdón, pero es como, Claro. disfrútalo, estate en lo que estás, vive lo que estás viviendo, y otro día nos preocupamos por desmenuzarlo y entender qué fue eso que te pasó por pura curiosidad, si quieres, pero en ese momento vívelo. Yo creo que el despreocuparse es un ticket necesario porque antes de la epicrisis viene la PCLA. Y la PCLA viene cuando ya
me entrego, Solté. ¿no? Ujú, exacto. Y si no suelto, no va a llegar. O sea, ese es el problema, que por eso no llega. Justo porque hay un tema de querer entender o de querer hacerlo de la forma en la que se supone que me han dicho que funciona. Y el tema es que no funciona idéntico para todos. Claro. Súper, Alesia. Pues muchísimas gracias por todo. No sé si quieras añadir algo así. Yo recomiendo mucho el hashtag sexóloga Divari con tilde en la O y de hecho lo vamos a poner por ahí. Y Tribu 5LB, bienvenida a la tribu. Muchas gracias, muchas Ya, gracias. Yo feliz. Feliz de ya una era tribu hora. más. Ya quedamos que son más is y menos os. Yo feliz de tener más tribus. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, Franju. Estaba yo un poco nerviosa, pero me la pasé muy bien. Porque dije, no soy tan ñoña como Franju, me va a dejar aquí en evidencia. ¿Cómo crees? Te voy a hacer la pregunta esa que se te olvida siempre y que no estudiaste, para dejarte en evidencia con el maestro Exacto, Espinosa, para para dejarme que en te evidencia. repruebe. ¿Ves? Por eso Luis ¿Cómo Felipe me crees, sopló. amigo? Es la segunda ley, es la segunda ley. Es la segunda. No, nada, muchas gracias. La verdad que la pasé muy bien. Espero que les haya servido, que se hayan divertido un ratito también. Cualquier cosa que necesiten con mucho gusto. Como bien dijo Franju, me encuentran en todos lados como sexóloga Divari y como evolución terapéutica. Ese es mi centro, ese es mi proyecto. Y pues nada, muchas gracias. Hartos besos, pásenla bonito. Y de verdad yo cierro con lo mismo que dije hace un momentito. Se trata de vivirlo y después lo entenderemos. Muchísimas gracias, Alesia. Sexóloga Divari, Tribu 5LB. Mañana vas a estar con la doctora Lisdero. Mucha suerte. Mañana Y con Matelda, por ahí nos vemos. las voy a estar siguiendo. Y en un ratito más tenemos a Luis Eric Felipe y Eric Bernal. Bernal y Luis Felipe. Gracias a todos, tribu, familia. Un Y beso. Gracias. hasta pronto, Alesia. Muchas gracias por todo. Gracias a Hasta todos. prontito, Franju. Bye. Nos vemos pronto. Bye.